Vaya pa peina coina na me ayumi y imagina ver mañana de en el programa mire que cuera. Que hija toraina vea a tema edición número 610. Vaya va. Na me amo a sama pembeti abrazo. Rompe espalda para temporada. A pecha ya haré yo Primera de Corintios capítulo 10 verso 23 de donde otro eres mi malojita. Te imagina a entero vete a ver a Pastor Sergio a te avisa cuera en duña de resaina video rupibe te charanga muy bien a Pepe oye que algo está cada hija torabe revisar lo mitad a mí unos cuantos modelos mañana hago otro pecha y bueno por lo menos incluido abuye que tapisa fuera a veces veían de tapisa fuera hoy que allí cuputu veían en 10 Facebook rupibe a los nuevos amis de Facebook pecha ahí en Dujar fuera Telegram WhatsApp veían en Dujar está oyente ya está hoy y algunos estamos por Andúa cocina a ver más o menos ya petí 70-80% de la población paraguaya más o menos en Dula cuaco doctrina cuaco enseñanza o por Andúa y por ahí estamos eso que 50% yo ya utilizamos hoy menos yo en Dúa pero de que hay frutos está el contacto ya de colo mitad en no por Andúa investigar ya por oye urende más profundización más evidencia según ese sondeo de distintas congregaciones ya no está y mago y vale mío ya pongo sondeo hago capaz nomás que ya sala 50% acá en Paraguay estamos con en pues nada digo peco programa que hija torán de los niños y otro tipo de programa otro tipo de otros maestros nace año en Paraguay está coina peco angante oigo ya tú la 100% realmente pues sinceramente no sé cuánto por ciento ya se habrá escuchado es en a Itapúa, si yo voy a hacer un sondeo por Itapúa, más o menos allá pitan de 60-70%. Pero a nivel nacional, güey, esa. Bueno, pues aunque está el departamento, y lo está mensaje añade. Pero pues ya esa la van teniendo ahí cada congregación van teniendo cada departamento. Pero por lo menos hay frutos este tema hoy los interesados estamos ahí la o por Andúa o Gendúa y en Dereca YouTube oye conectada por WhatsApp hoy a aprender se vea o armar grupos hoy que años de grupo de enseñanza a ver pues a ver en otro grupo de enseñanza de otro que otro hermano que ya está enseñando también ya y Macurigo van a armar más grupos no juez equipo va es importante. Para 595-985-162-975. La línea personal. Abuye que tapiza cuera mamá Orucañi Putumomi. Se ayuda y na Orucay Hiromi. Antes de iba a aparecer veo joyan de apoya mía. No ya apoya a su sego, hago tipo de programas. Pero hay hermanos que me están ayudando a ya por ser público. A agradecerse su escuela acá. Uno menos en dúo y na pea. No aprender detalle se pone a contar pero elemental la vende ayuda muchas gracias porque gracias se avanzar ya poco a estudio a estudiar prácticamente el padre permití MP financiar mejor hago programa bueno y este ministerio por supuesto bueno este no va dirigido a no cuando fue dirigido a X religión. Según entiendo, su programa no está dirigido a una sola rama de una religión, ya que estamos acostumbrados a escuchar muchas prédicas que defienden sus religiones. No, a ver si no entero peruano. A ver si anda una tal religión con la verdad o esa religión con la... A ver la escritura. A ver, me vamos, ya le evidencia, ya le prueba.
ya no ese ya batalla ese ya es KBM, ya la escuela documentos fuera si es necesario, ya esa caja mala ya es cierto, ja, basado en la escritura. Entonces los mitad ya acomodados, no sé si uno está en el pentecostalismo, apostólico, bautista, católico, adventista, sabatista, lo que sea. Entonces los enduros con, ajá, mañana la Biblia, entonces hablan de ella equivocado, corregido. Ahora, en cuanto a esta pregunta, que a los que no son aceptados con estas verdades escriturales en su congregación, ¿cuál sería el consejo? Y no es la primera persona que, o por andúa, vea. Ya cada semana lento ahí no está. Va, igual ya poda pastor, cierto país tengo la herea, ambos hacemos esa congregación, pues ambas se contra Mexicuey. Famoso, va. ¿Cuál es mi consejo? Y quédense con la verdad. Escogen la verdad y la verdad lo hará libre. En base con la verdad, me perezco, a defender, que tomar la pena decisión. La pena congregación no aceptar y no me con verdad, a cuál se hicieron, el error. A ir donde de la ya, bueno, no entiendes, no entiendes, porque ya es copaiteo, a vego escritural paite. Entonces, si vos te sentías ahí de menos en Ñandú, que andas ahí, pues me guarda, porque ya de rechazamos y cuida de tomar la decisión, ¿no? Vas a tener que tomar una decisión. Muchos han formado grupos, y juntar 3, 4 hermanos, cada grupo como para un espea. Va po bebe juntos, congregados, pues grupo, han ganado buscar tu periodo, otro para ver otro hermano y vaya, pero formar y ver otro grupo. Y así van haciendo otra grupo de estudio de la verdad, de la escritural. Porque el hecho de que ellos retiran se meten en iglesia, o hija, es la infierno, besas indeico, son amenazas. Eso es una amenaza. Hago y tanto inde y vivo que ellos piensan que tiene toda la verdad. O sea, ni que tú de verdad escritural de esa casa sube cueras a negan de lluvia no a ver j mundo pero como infierno. Siendo que ellos lo que están errando. Va a si es que mía no va a apoyar acá. No, la verdad te va a ser libre. Voy a tomar una decisión buena. Donde de ya veis, Pepe, no andere que más lo están, diga, tú indeñe sentir libre, Pepe, porque no permití, diga, tú inde en diga, tú derecho cuando va a ver, porque de la ya voy a inde y que, ande y cuando poner, pues lo ya voy a entonces, hermano mío, va a botar gente, de ahí cuando Pepe ya pillamos hoy, y es a mí, y que, calle, hoy agradecer, bueno, gracias a los HT apoyo importante se ahí por lo menos hay personas enviadas de agradecer por el programa. Algunos ahí estaba con un pie en la idolatría y con otro pie en el cristianismo evangélico, pero había cosas que en ambas religiones no me encajaba. Yo tenía que seguir una, pero ahora que lo escucho a usted voy entendiendo muchas verdades y agradezco por enseñar y por la paciencia. Bueno. Gracias al Todopoderoso, Wilson, de rescatar. Es una hermana. No me dio autorización para dar su nombre, pero es una hermana. Bueno, a pesar de con situación, vea. O probar a ver con religión, a ver si gusta y lento, por uno, yo puto país, a ver con otro, fíjense de, o sea, que o tantea, o un lado y un religión, pero otro lado y otro religión. Vaya, Paga, va ese piojo derecho, ya, te hijo estaba por un lado, la derecha, otro de la izquierda, oye, cuartizada. No, hijo, malgo, vea. A veces no está, no cuadramos ahí, íntegro, porque, bueno, no ya ponemos ahí, va a ver comentarios. Para ahorita más hacer controversia, han gaupeado de jamás niño que trata una semana y vieja ya está la llanta de versículo. No, hay cosas que no te van a cuadrar porque tiene la misma rama, güey. La misma doctrina y de partir y de su pan. Pesan de dónde. Bueno, llega a mí 10:20. Claro, no, acá antes de entrar hago otro comentario que algo media hora. Del celo. Pero allí ya le inauguré y uto se la va este código acá. ¿Qué tal, hey? Que si el Todopoderoso era como los hombres celosos que matan por celo, si él era así,
Ya mucho hubiéramos muerto. Ese hoy uno es, ese más amamos a se idólatra que dice. Todos pasamos por ese valle de la idolatría. Ya padre o ya hombre tú. No, menos mal que el celo del Padre tiene misericordia. Mientras ya le vidas al razonamiento. Hermano, yepe vía, hermano, usted a ver, gente. Cuando lo que es la ira del celo, vería. En duda, güey. Pero ya tu uma. Pero la ita ahí la habrá llanto y crujir. Pero eso se refiere al día del juicio final, se lo en duda, güey. Bueno, y estaba en una propia condición. No quiso saber nada, se le avisó a tiempo, inclusive que anda pequeña y murió sabiendo que no tenía que ser idólatra. Ni ella no tiene excusa ser. Bueno, y es a mí 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Parece que Pablo repitió lo mismo que dijo en 1 Corintios 6, o solamente este versículo fue agregado. No, este versículo no es, ¿cómo digo? 23, vio. Y es a mí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Apenas de ya estudiamos realmente. Pero no es agregado. 6, hicieron de versículo. Es a mí, capítulo 6. Algunos de vosotros, 6, todas las penas, 12, me mirar. Todas las cosas me son lícitas, más no todas conviene. Todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar por ninguna. 6. A ver, Dios, vaya, pero no todo me conviene, pero no todo me edifica. Pero Pepe no, a ver, Pepe ende más ahí. No fue añadido. Este es el mismo Pablo, pero P6 vengo y en Dalle domina como hay ni uno le había de mismo, pero sí es un es una prosa, es un texto original. Todos los manuscritos más antiguos, Pesita Aramea siglo II, Septuaginta, ya saben, 1023. Todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo, sí, todo me edifica. Muy buena. No le agregó ahí la Reina Valera. Muy buena, vea, güey. Y es a mí. Vaya a comentar, Mauri. Ya hicimos el comentario, ¿no? O repetirle el consejo. 1 Corintios 6:12, ¿vale? Bueno, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Peaco regla ya aplicaronla como hermano, miembro del pueblo santo. Después hay hermanos de coteños así. De la escalan de Yupenguarán de la. O sea que las hicieron de calcular, de Hassan y Bají. De niño Bají se me había un hermano de tu congregación que no quiere tener hambre también. Hermano de la fe. Ni acuerdo. Lo pego, este va a expresar más cuando habla de los dones espirituales, esta del amor, este capítulo 12, 13. Me haya tocado ver, no hay quien barete ve, daina veala como cuerpo, uno, un solo cuerpo, esa bañan de yo hay junio y ahora cuán intereo yo, vas a ir entonces, da está la, ni enfría para el amor. Oigo, carne, es fruto de su pecado y nada, todo sufrir, y como juzgamos ya pisa. Pues eso te puedo solucionar cuando lo hizo. Al menos pecado y nada llevé, veo y juicio. Hay uno pecado y algo perfecto. A ver, y no, algo porque vos pecas nomás que muchas veces sucede la cosa. Ya. Se vio un poco veces en parte a ver, se cuando practica y la pecado. Son circunstancias que nos tocan y ahí son probados los hermanos también. Si un hermano pasa prueba, tiene hermanos asesinos, a otro hermano no penáis ese, a juzgar su pe. La prueba no es solamente ver hermano o asesinos, sino pe otro pe. Va, eres ahí no ayude, rendita cuenta pe.
No, pero hago en tal cosa, ya llevé uso de peaje y yo y no está, es muy santo, ¿no? No sé dónde salió esa temática en la que por lo menos Pioñandenda ya anda ya así ya no oí, ya así porque ya beca. Ya te oí entre Jardín de Rosas, intocable oíba ubio. No, en el mundo tendré aflicciones, ana, y me en aflicciones, a la ñande hermano, cuando ñande esa cuarenta ñande juzgaron. Ya cuál gente está en Diego ahí ve. Y ya cuál tiene juicio y ahí ve. Fácil para ya juzgarme. Bueno, eh, 20, 23, 24, ninguno busque su propio bien sino el otro. Todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Bueno, a ver, hice lo mitad, gurí. Entonces, ¿qué hacemos de este versículo? Si usted dijo que, si usted dijo, okay, a ver, está marca mi vez. A ver, si usted dijo que Levítico 11 estaba activo. Bueno, todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Bueno, Levítico 11 obviamente está activo. Hay un mandamiento de alimentación. Estamos hablando de la alimentación. De ella rarele, bueno, a veces y Reina Valera, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo. Que se quiere decir que seca, uy, carnicería vender anguyaro, oja, utan anguyaro, o carnicería boiro, o vender oja, utan boiro, o entonces van a poner anduya. A une más, da eu pela ya. No es asa, da eu papel contexto. A veces y probablemente usted se confunde con los alimentos porque también el Lavín dice que todo lo que se vende en la carnicería se debe comer. No como usted dijo que hay que respetar todavía Levítico 11, otro. Biblia Bimbe va. Y va a decir, ahí va a explicar tan donde hay nada, va a a mí 10:25. No sé, cuando yo de la Biblia Bimbe con de ir y que nadie busque su propio bien, no para lema. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. 26 veis, porque de Yahweh es la tierra y su contenido. Bueno, de Yahweh es la tierra y su contenido, pero ahí no está diciendo que el Todopoderoso ya permitió que se puede comer de todo. A ver, y yande ya yande rute te potape upa y tema de todo, potape bebe la vaya tico eh, mi animal fuera impuro. Potama be bopiro o anguyaro o boiro o nambrena. eh, Carne de cerdo herérea. Bueno, no se refiere a eso. Llegó la vecino fuera a ver ahora ves. Bueno, ya jado ese y catujave. Es a mí, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Lo que pasa es que el- en la carnicería, donde se iban estos de Corintio, obviamente se vendía carne sacrificada a los ídolos. O yuca que algún ídolo penguaraja, un pedazo de purú o japú o yapola para los ídolos, el resto vende carnicería. Y son carnes que se puede comer, mucho de bacán, ¿vale? Bacán no es ni prohibido, bacán y catuya. Entonces, algunos hermanos ojo por la carnicería, veja, amo último indica tu hijo un bebé porque o por andú, peico fue sacrificado a ídolo, peico no fue sacrificado a ídolo. No, peico ya sacrificado, pues peico ya sacrificado. Entonces, amo último ben bebé, indica tu hijo, y otro que Homo Saingolazo o estamos hablando de alimentos de carne permitido, o sea, estamos hablando de alimento puro, que es la carnicería. Homo Saingo, por ejemplo, beti bacaro o doye sacrificar ya a los ídolos y quiere hoy beti animal lo oye sacrificar a los ídolos, o ya ese. Entonces algunos hermanos hoy no pegan, oye contaminado, o sea, uno ahí, o sea, pescata uno. Entonces, cuando hay un pez ahí por motivo de conciencia, Pablo, y es joven, yo guajan lazo o ha permitido, bueno, porque sabemos que esta regla se respetó hasta más del año 100, tenemos documentos.
que esta regla de comer, aún los cristianos en sus congregaciones respetaban esta regla. No huya era alimento impuro. Levítico 11 se respetó hasta un poquito más después del año 100. Hay un documento, se mandó de un obispo cristiano que prohibió respetar este regalo. De cristiano cuando ya upaitela ya ni ve pepe na eso fue ya más en el más después del año 100. Quiere decir que hasta el año 100 y un poquito más los mismos cristianos respetaban Levítico 11. Entonces, más todavía con que eran de la primera congregación de los nazarenos de Corintio, que también respetaban ese reglamento. Ahora, él hoy bebé, ojo carnicería, oye, guataba caro, ojo ujan, alimento permitido. Pero recuerda que hollaron van a ese otro animal, oye, sacrificar a los ídolos, porque la hollaron ese, recuerda y oye, contamina más allá, uno peña de ella participar de la idolatría, porque olla ese, depende oye, sacrificar y o si no hay que tuvo vender un subecura o vender a animal oye, sacrificar, pues la ídolo vengan. Entonces, recuerda, VUP, recuerda, y ya participar, porque Pablo, pues, y ñande, ni que tú ya participas, entonces ya participada la ñande, ya VT animal. Oye, yuca, pues tal ídolo penguana, entonces coñan de idolatra a Pablo, y bueno, pues no vi que va a haber conflicto, porque la carnicería, no, de J. Cota de por andu, pego, o ya ese tal animal de yuca, que San Simplicio penguana, pego, oye, yucara, tal ídolo penguana, no, joder, yo voy a de bacaro, hablo la de eso, o ya permitido. Ni le ponen du para ídolo penguana curite pa ya para ese para el mismo que se oye yuca cuela ídolo oye yuca para o ani ponen duda ya además por motivo de tu conciencia si no de aplastada guay ella tu la puro hango digo an ella tu entonces usted oye referir nada más. Hoy pedí comentarios y la entonces es muy difícil bueno, se vaya por ti comentarios guriti grupo porque con entender guri hay un ya y se guri ya preguntan algo importante te entonces es muy difícil dice la carne de permitido por Levítico 11 tengo entonces hollanos ese PTI animal impuro rojo entonces oye contaminado entonces nunca anda ya humo es la cosa totalmente santo justamente con Pablo es cierto es difícil totalmente puro usan mala bacaro de te oye te criajan de te oye yucabo que va el reglamento va a desangrar ante pero ñandego ya ñeja haya practica y catujaisa en lo más posible que sea la mandamiento. Ahora el Mesías Uriego a lo mejor la puro ya popunata la secte porque es cierto, vos te vas a la carnicería, dejo el yure ve la bacaro o allá. Vamos tan igual bebé heladera o coba no y ve la oye yuca que algún santo penguanate pa upea hoy para un santo penguanante ellos va pues más bien dejo te ponando mejor ellos va ja sango por ahí ellos hay por ahí esa nea por ahí gracias a todo por eso los alimentos entonces de participar en ninguna forma con un ídolo ahí Polandé por anduja y de no pega ídolo pego oye pues cuejar ellos allí ve tu llamba por de conciencia o si no es fabricante hacer vos tu propia comida criar el propio ganado pollo gallina se puede así también bueno sí Levítico 11 a lo que me están preguntando si areco tengo el documento ese es un documento ahí dice que en ese mundo hay de los años bajamos cañice pero era después del año 100 todavía ambos de acero bien de allá cristianos porque hasta el año más del año 100 hasta el año 100 y un poquito después los mismos cristianos que empezaban a formarse en comunidades ¿sí? Todavía os respetáis y ahí y eran cristianos y respetaban todavía ellos por lo menos respetaban todavía el alimento de Levítico 11
Después nomás su dirigente dijo, bueno, me ema porque mi romano ñande yucapada porque y ñande la ñande los nazarenos fuera de Jehová, ñande considera traidor. Entonces ya anulan de vea. Si total la Biblia ve Pablo se ida y catuma haya de todo porque anija maña por andu hay fuera yo muy llevo para ver mala interpretación. Ja upeu y en adelante ñande ya mal interpretada y vea. Mucha parte donde habla de alimentos, mía ñande ya mal interpreta. ¿Por qué? Porque eso hicieron los líderes del cristianismo que se fueron apartando de los mandamientos. Por eso hay diferencia entre los nazarenos creyentes en el Mesías y los cristianos creyentes en el Mesías. Este timba, él no cumplí ahí. Bueno, ya Xavisán, no sé de qué grupo este es, pero o Xavisán va el grupo Pebra Hipote, tapea, y si hay alguien más que necesita este documento, yo le voy a pasar. Ve, ya está, güey. Apueden de pretender está la malinterpretada, güey, ahí hecho capítulo 10, lo que mata, Pedro mata y come. Los itaguas de moyeguía, upaite la oña de más. Pero no, güey. Ya como ahí veo escena ya puede ver. Cuidado pensar, no entendéis lo igual, lo mitad, y no, pero ya upamos ahí. Tiene su explicación, hermano. ¿Y cómo se explica? Justamente. La explicación, de cierta manera aplica también, ¿no? A lo que ya tratamos este asunto. ¿Cómo se explica entonces? Y que Dios le dijo a Pedro que tiene que comer de todo y aparece ese documento que usted dice, que los cristianos respetaban todavía el Levítico 11. ¿Quién estaba en desobediencia? Bueno, en desobediencia estaba lo que hoy malinterpretación de Hechos capítulo 10, porque Pedro no comió no hay ninguna parte donde dice que Pedro comió. Esa era una visión, tenía una enseñanza, una analogía. Más veo representado, mi animales impuros. Más bandera de jamba en naciones en nación las naciones paganas. Ya y el mensaje, porque Pedro pero no entendió que era la visión. A lo tanto y no, ya, pero paitémoslo ya. Después recién Pedro se dio cuenta que en Baepas y se dejó a predicar Cornelio, que era pagano, era un romano, y que Cornelio tenía muchos familiares, amistades o invitadas y no anduvo en la predica. Pedro tenía todavía en la mente que no tenía que entrar bajo el techo de un pagano en la casa. A Eucaña cámara recoja una previsión, pues no, ya ya, se purifica, se santifica para que más como pueblo ahí. Mi hijo, bien con animal, el endena, el paponandena, 10 a esa tabla ahí, todo ese es otro tema. Ese podemos hacer un estudio aparte telo. Pues no ya patinar y nada, porque algunos ñe por una moje y tal no entendemos. Hay porque no hay niñas en 10 en ese grupo. Bueno, así que no hay contradicción acá. Hoy por nada, mala interpretación de Bolonia. Sí, los cristianos sí desobedecieron a partir de esa orden en adelante, por lo menos puedo ley, porque después empezaron a cambiar otra cosa, la Pascua, el día de descanso, cambia paite, ¿no? Con Angon Maraya, totalmente cambiado. Hasta ahí ya tú no entender llegas o volver llega a sus raíces y nada, la raíz de la enseñanza primitiva, a los cuales se le engañó. Ya se explica para hoy me guri mi de seguía cuina capítulo 1 bien. Yo hoy cuando eres con la división, porque los cristianos hoy son como son y que no era así. Le recomendaba mi pique puede jugar. Porque cada hija Torah vieja peñe puno primera de Corintios capítulo 1, 2, 3 en tu paite da voy a explicar paite de la historia en esa por la división hoy cubi. Que el cristianismo surgía después del apóstol Pablo ya surgió el cristianismo. Más o menos 19 años después, sí, 19 años el Mesías, 30, 48, 46, 18, 19 años después de la muerte del Mesías surgió el cristianismo. Bíblicamente ya haría esa KBM, guri. Areco ya tiene documento igual de guay. Bueno, otro. En Yambo Pucuete.
Botella puta, 25. Bueno, 26 ya es más 27. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que los ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Bueno, por favor explíqueme aquí entonces, si un pagano me da carne de cerdo, entonces yo no tengo que preguntar si es carne de cerdo o no, tengo que comer nomás. Bueno, no es hasta ese punto. Si algún incrédulo invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comer, pero que de alimento para de todos los alimentos permitidos o me ande. Porque en el gato donde obedece la muy por la PTI pagando donde rejore VTI te envió el padre prohibía. El padre ya no y ponerse tranquilo, anda ahí pecado. No, lo que el padre estableció ya estableció. Lo que el padre estableció ya estableció. O sea, de joven y pagando roga, dejó allá en invitar a un acontecimiento. Caricatura dejó y Pablo, no hay problema. O muy de la tembi una. Pero si esa comida es de carne no prohibida, donde capture bebé. No porque va a Pablo y vea, porque había una doctrina que no se tenía que juntar con los paganos, que no tenía que tener con ellos contacto. Ni de uyanaja de cuera bastante. Hay todavía una religión, justamente acá me están diciendo. Le parece a, no quiero decir, yo no, se me van a disculpar. Da ese es el nombre de congregación, a ver, porque no quiero afectar a nadie. Pero sí hay una congregación que dice que no tiene que comer lo que hacen los paganos o los que no son de su congregación. O si le invita a sentarse en esa silla, ellos tampoco se tienen que sentar porque se vuelven impuros. Parece que malinterpretan también la ley de Moisés. Hay cuadros, a mí me invitaron también en esa congregación, pero no acepta 6 y ley error ahí. Aquí para Paraguay me igual. Sí, bueno, pero y ese, justamente, pecho pensar que esa doctrina es lo que muchos pensaban en tiempo de Pablo. Pero, por ejemplo, él creía de que hoy que no vete y pagando roga, o pecada. Doy que no ya va a vete y pagando por. Esa doctrina en tiempo de Pablo dijo, no, hermano, si un pagano te invita a ti ser humano, vos no te vas a volver impuro porque vos crees en el Mesías y vos te vas en la casa de un pagano y comes de la comida que te está permitido comer. Que te envió y a permitido le une convidaron de toda clase de comida permitido ne convidaron o pana ne contaminamos hay yepe pagano ende ahora eran de ABC o más a veces un tico te pillamos hay la curero otra wa un entender y te digo no dai cuai se va a o baja utan pues tengo que pillar la curero ne wingemo hay una victorieta se acaba. O sea, no está diciendo eso, no vamos a ir al extremo ni de Argelseti de Iriupeare justamente curero hoy vi como invitada. Acá está diciendo la de Caturun de Riguazuro o el Caturun de Poli, el Caturun de Exótico Bacaro o el Caturun de Ciervoro o me han permitido ya. Mañana Levítico 11. Pero Pablo dijo esto porque en la congregación de los Corintios hay muchos que no aceptaban nada de los que no eran de su congregación. Hay un caso, a veces un caso verídico, de un grupo, creo que eran de una congregación de Moelajera, de eso que escuela entre la escuela ahí la fuerte, ahí la fuerte a la hermana, o invitar a la vecino, hoy cometí acontecimiento, pero no era de idolatría. Yo sé cuál ese vecino ahí. Oye, Raúl invita a mí, y fuera la conviten a imitar, ahí la mana tenía niños, pasa así. Oye, la puente es completo y te ves a la, oye, hoy te la yaguar. Mana ya satánico, está contaminado.
a la mitad, acuerda pues están enseña guajire, güey. Imagínense hasta ese punto, o sea, ese me partió el alma, la ignorancia, hasta qué punto no va la ñama ese. A ver, y juicio, acuerda la líder, acuerda no puedo hacer yo ni un bocado. Vecino, esa cosa, acuerda no me, ella voy vecino, güey. Ahí captura con hechicería, para con brujería, pega idolatría, acuerda con, ella de religión, guau, me vaya guave. Y los niños pasaron hambre. Esos son, y bueno, y más o menos, Pepe Yeta se, pero ese en tiempo de Pablo ya estaba, existía eso. Entonces, si a usted le invita a alguien, de Icaturejo, pero en atenderla, como en bandera, Pepe, que sea permitido, usted así, o si te trae comida que vos sabes que no tenés que comer, cuando ya ponemos ahí, la de Icuano, donde Icuano, lo mejor Icatu, era un de la, entonces en ese caso, donde Icatu y donde Icuala. A mí en ocasiones fui invitado o invité mesario o serví de todo tipo de alimentos. Entonces se hace allí servir se apilaba la iguala riguasuro o mi así catuja carne de vaca así catuja allá. Entonces en ese sentido. Bueno, ahora otro ABGI, pero si sabes que ellos no van a respetar tu creencia y te invitan para darte a probar. Bueno, a propósito, Pablo no está hablando de eso acá. Pues Moisés vende y oye burlado y no pegando uy tal o tal cosa oye hay vitaminas yo y vitaminas yo ya Moisés esto ande y cuando poner la buena ni mira más BJ pues ante hoy que oye pues y bebela cuidado con eso. Bueno y esa misma comentario ve como yo que lo instan a ver peor y puro te dije y con esto nos basamos nosotros y la oración que vamos pico y otras cosas weas ven bumina se ni versículo mo pues y la yanderu o declarada que impuro de paicatú es purificable en oración ve donde dice que la oración purifica los alimentos que el Padre declaró impuro erumice versículo bella ni mongueta. Ay, y eso a mí, Pablo repite, bueno, aquí se refiere a comer de todo, 25, aquí se refiere a comer de todas las carnes de los animales permitidos en Levítico 11, la misma cosa allí. Entonces, hay otro comentario. No preguntar si fue traído de un sacrificio o no, otro ahí, para no tener crisis de conciencia. 10:26 donde estamos me van a bandear 27 meses inclusive ya tenía ahí. Aquí expresa que al crear estos animales nuestro Elohim Todopoderoso lo definió como puro y permitido para comer. Génesis 7:2. Bueno, en Génesis 7:2 sí. Ya oí mal apuros en la impuro. Aquí expresa que al declarar estos animales, todo por eso lo definió como puro y permitido para comer. Oí mal apuros, oí mal impuro. Siempre no oí para. Bueno, ahora me interesa que te en los comentarios y 10, 27, 28. Comer de todos los alimentos permitidos según Levítico 11 y Yindei, sin preguntar si fue sacrificado a ídolo o no. La misma cosa lleguen de allá. No vayamos yo a pila a comentarios y ya puedo aprender. Oye, caigo sacrificado a ídolo y nada de ruache, vecino la se convida y no te andas ahí. Es una carne de vaca asadito, bien, bueno, gracias vecino. Está permitido, sí. Pilla todavía la nada ahí. Mira, cuando me pillamos la anila vean este ya que se hizo la nakuranduña para cubrir para te mandas hija un mago que me cote me queda nakuranduña para subir curero o para te mandas de pillamos ahí pico la curero o no sé tío y lo está de ahí la cualquier cosa o defender a la y bueno eso se puede ir con algo que tú ya seguí esta versículo ya sacaron a verme con la mala interpretación.
Bueno, ya puta nada. Peche ya mujer ya pues viene en poco te ara guajera vagina. Catoralo hermano, que era chabón bendiciones hasta mañana, mande.